Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En este programa voy a conversar en la primera parte con Cando Hernández. Él es periodista, investigador y analista político, reside en los Estados Unidos y está muy enterado de la política de ese país. Por ejemplo, yo le preguntaría en la primera parte al señor Ocando, ¿cuál es el ambiente para hoy cuando estamos grabando esta pregunta que hay en los Estados Unidos sobre el triunfo del señor Trump después del impacto de la primera noche? Bueno, Carlos, en primer lugar, gracias por la invitación a este gran programa, prestigioso programa. Lo primero que habría que decir es que hay una situación de alta tensión, es decir, hay un tipo de reacción de la gente que no votó por Trump, los seguidores sobre todo de Hillary Clinton, que todavía no han terminado de asimilar el hecho de que ya el nuevo presidente de Estados Unidos es la persona que, digamos, calificar, o sea, fue el objeto de una serie de acusaciones importantes. Es decir, hay un grupo importante que no está aceptando y ha habido una cantidad de protestas en varias ciudades, por ejemplo Nueva York, Chicago, que están mostrando esta disconformidad. Y bueno, es una reacción que la ha habido incluso antes, durante la campaña, ha habido muchas protestas, ha habido incluso ataques a centros del Partido Republicano en varios estados, como Carolina del Norte, y esto era una reacción que se esperaba. Es decir, la elección, el presidente, o sea, Trump como figura, es una figura que genera muchas pasiones en contra y muchas pasiones a favor también. Y obviamente esto está teniendo una expresión en este momento. A nivel de los mercados, al principio hubo una reacción de nerviosismo, las acciones fueron a la baja, pero luego se estabilizaron porque todavía no está claro el panorama que se va a presentar, pero sin embargo yo diría que la situación en este momento es de tensión por un lado y de mucha expectativa acerca de qué es lo que finalmente va a hacer Trump cuando se encargue de la presidencia de los Estados Unidos. Claro, ahí en Miami, en Estados Unidos, hay muchos venezolanos. ¿Cuál fue la reacción inicial de los venezolanos que residen en Estados Unidos? Y sobre todo, ¿cuál es la justificación de que los latinos no votaran por él como se esperaba? No se esperaba que realmente los latinos votaran masivamente por Trump. Sin embargo, hubo una participación importante que permitió en algunos, sobre todo en algunos condados importantes de la Florida, convertir a la Florida en un estado a favor de Trump. En el área donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos, que es el sur de la Florida, ganó Hillary Clinton con bastante, de una manera holgada, y muchos venezolanos apostaron a Hillary Clinton. Ellos veían con mucho temor, sobre todo el tema de la inmigración. Es decir, hay mucho temor de que todas estas deportaciones, a pesar de que se han anunciado para ser concentradas principalmente contra los mexicanos, también iban a terminar afectando a otros grupos, y hay mucha gente ilegal venezolana en estos momentos en Estados Unidos. Entonces, sin embargo, al mismo tiempo, Trump muy astutamente se ha dirigido específicamente a los venezolanos en varias reuniones donde él ha venido aquí, varias de las presentaciones que tuvo, habló específicamente de los venezolanos. Él es propietario de este famoso club National Trump en Doral, la ciudad de Doral, donde muchos de los miembros allí son venezolanos. Y él conoce que hay una activa presencia y conoce de primera mano, lo cual es interesante porque no es uno de estos países, es decir, no es, por ejemplo, cualquier país de la América Latina. Él sabe concretamente lo que está pasando en Venezuela, lo tiene de personas que están dentro del staff, digamos, que gerencia ese hotel, donde hay muchos venezolanos. Entonces, eso, si se quiere, pudiera ser una ventaja en cuanto al conocimiento que Trump ha dicho que tiene sobre Venezuela. Y luego, hubo algunas de las posiciones de venezolanos que se hicieron, que los llevaron a favorecer a Trump.
pero es igual, ¿no? Una posición dividida. Mucha gente prefería Hillary sobre Trump y bueno, esta división es justamente lo que ha ocurrido en el resto del país. ¿Por qué tú crees que perdió Hillary o por qué tú crees que ganó Trump? Bueno, yo creo que primero que todo Trump es un fenómeno que es consecuencia, en mi opinión, de los 8 años de gobierno del presidente Obama. Es decir, ha habido una serie de medidas que ha tenido un costo tremendo, por ejemplo, el tema del Obamacare, que es el seguro patrocinado por el gobierno, que se hizo obligatorio, ahorita está elevándose a unas cantidades importantes. Es decir, hay una serie de, por ejemplo, la decisión de Obama de no confrontamiento, de no enfrentarse con nadie, de tratar de evitar problemas, y luego, obviamente, una economía bastante debilitada, que no necesariamente se debe atribuir a Obama o no, pero sin embargo, que ha incrementado el alto costo de la vida, ha disminuido los empleos. Yo creo que había una insatisfacción en la gran mayoría de la población blanca en los Estados Unidos, que por cierto era el 70% de los votantes en estas pasadas elecciones. Y luego hay particularmente, Carlos, un cansancio con los políticos, es decir, con lo que se llama aquí el establishment, es decir, los políticos en Washington que han dominado la política en los últimos 30 años. Y la gente identificó en ese grupo a los Clinton, no solamente Hillary, sino a Bill Clinton, a todo el equipo, y dijeron, bueno, esto es más de lo mismo. Y yo creo que la sorpresa vino porque la gente esperaba que iban a votar por Clinton y resulta que lo que hubo fue una reacción que interesantemente también tuvo un voto negro, bastante, no tan pronunciado, pero también tuvo un apoyo Trump en la comunidad de votantes afroamericanos. ¿Tú crees que Trump en las relaciones con el Congreso puede hacer lo que él quiera, o los republicanos, entre los cuales hay algunos que no estaban de acuerdo con él, pueden frenar cualquier iniciativa que consideren radical de Trump? Sí, yo creo que Trump, a pesar de que está controlando el Partido Republicano todas las 2 cámaras del Congreso, no necesariamente va a hacer lo que quiera. Ha habido incluso congresistas republicanos que votaron en contra, o mejor dicho, que votaron por Hillary, 1 o 2 casos. Y luego el control del Senado, apenas hay una diferencia de 3 votos, es decir, que los republicanos apenas alcanzaron la mayoría, que es 51 senadores, y ese balance es muy frágil, se puede cambiar en cualquier momento dependiendo de la iniciativa. Y luego, efectivamente, como tú decías, Carlos, ahí digamos, el jefe de la mayoría republicana hasta ahora, que es Paul Ryan, se tomó distancia de Trump desde el principio, a pesar de que lo apoyó, y luego Trump también lo atacó porque dijo, esta es parte también de ese establishment, de ese grupo de políticos que han estado dominando la escena política en Washington por muchos años. Entonces Trump comienza una presidencia con conflictos internos, con todavía, por ejemplo, no se sabe quiénes van a ser su equipo de campaña, quiénes son sus asesores políticos, económicos. Por ejemplo, todavía no hay idea de cómo va a ser la diplomacia hacia América Latina, o mejor dicho, quién la va a presidir. Definitivamente, obviamente, Thomas Shannon sale de la escena, pero hay todavía muchas interrogantes, y yo creo que va a ser una relación tensa, o por lo menos una relación donde Trump no necesariamente va a tener el 100% de apoyo del Partido Republicano. Ahora, ¿tú crees que influyó en el voto de castigo a Hillary Clinton la actitud de Obama con Cuba, la apertura que trató Obama de hacer con los Castro? Yo creo que esto tuvo un principal impacto en la comunidad cubanoamericana que fue clave para el triunfo de Trump en la Florida. Pero en general había una predisposición de Obama, digamos, de no, en el caso de Fidel Castro era una de esas relaciones, pero luego, por ejemplo, en su respuesta, en el trato de él hacia otros dictadores importantes, como por ejemplo el dictador de Siria, que en una confrontación Obama, digamos, reculó, se echó para atrás, cuando le dijo aquella vez que no pasara la línea roja con las armas químicas, y efectivamente se comprobó que sí había habido un ataque. Es decir, ha habido un estilo
en las relaciones externas de Obama que ha causado profunda insatisfacción, y en este digamos segmento o en esta parte de la política de Obama, las negociaciones con Cuba, que por cierto han sido unilaterales, es decir, la apertura que Obama ha propuesto con Cuba no necesariamente han sido adoptadas en Cuba, sino que han sido tomadas por Obama, y esto obviamente causó un impacto también. Bueno, una última pregunta. Venezuela, a través del presidente de la República, reconoció el triunfo de Trump y declaró que aspiraba a unas buenas relaciones. ¿Tú crees que Rusia y la amistad que tiene con Trump y la relación también muy buena con Venezuela pueda influir en una normalidad de las relaciones Venezuela-Estados Unidos en un gobierno de Trump? Y con eso terminamos. Mira, yo creo que en el conjunto de los intereses globales de Estados Unidos, obviamente Venezuela juega un papel que no es tan importante, ahorita mucho menos, porque no tiene petróleo, no representa, digamos, esa amenaza que antes representaba de afectar el mercado energético de Estados Unidos. No necesariamente veo yo que va a haber una relación estrecha. Yo creo que Trump va a tratar de llegar a un acuerdo de convivencia con Rusia. Ahora, yo no creo que Putin vaya a decir, vaya a anteponer el tema venezolano como una condición para establecer una relación con Trump. Yo creo que esto va a ser un tema bastante colateral, porque hay otros intereses mucho más fuertes en la presencia de quien controla todo el tema de la economía. Es decir, hay muchos temas, pero yo creo que Trump se va pudiera endurecer un poco las relaciones con Venezuela. ¿No sientes temor de que Trump en esa amenaza de deportaciones incluya a venezolanos para devolverlos? Porque hay muchos venezolanos que se han ido últimamente para allá, incluyendo algunos de la calle Purreche de Coro. ¿Tú crees que puede haber una deportación masiva de venezolanos? Mira, yo no veo eso así tan viable, y no solamente de venezolanos, sino de mexicanos, porque la operatividad de sacar, son 14 millones de ilegales. O sea, ¿cómo sacas tú, desarticulas una economía supermillonaria que produce miles de millones? Eso no es una cosa viable. Yo creo que sí van a comenzar con gente que tenga antecedentes criminales, ese tipo que no son pocos, por cierto, que están por todo Estados Unidos. Pero yo creo que el tema venezolano hay una sensibilidad. Trump conoce, Trump sabe que también esto es un tema de los cubanos, de modo que hay entonces dos comunidades importantes que hacen ruido, y yo por ahora no veo eso en lo inmediato, de que además hay senadores como Marco Rubio que apoya la causa venezolana. Yo creo que eso pudiera llegarse incluso a un cierto nivel de protección de inmigración, pero todavía es muy temprano para hablar sobre esos temas. Bueno, se salvaron amigos comunes de ahí de Purreche y de Nicola, que pasan en Estados Unidos. Bueno, gracias, Castro. En la próxima parte voy a conversar con el arzobispo de Caracas, Cardenal Urosa, a quien le daré tu saludo. Estás viendo Diálogo con. Bueno, me complace tener como invitado de honor al cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas. Con los buenos días. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Estamos hablando de la mediación papal. ¿Cuál es la significación que usted le da a eso? Porque hay una polémica e interpretaciones sobre eso. Bueno, en primer lugar, no se trata de una mediación. Los delegados del Papa, que primero vino un arzobispo suizo que es nuncio en Argentina, ahora está ya en Venezuela de nuevo, Monseñor Claudio Celli, son acompañantes, al igual que los tres presidentes, Zapatero, Torrijos y Fernández. No son mediadores como tal, ¿no? Sino que ayudan, acompañan a las partes que son los responsables del diálogo,
en sus tratativas, pues, en sus conversaciones. Y no tienen ellos, los acompañantes no tienen digamos, una responsabilidad en el resultado final. Ellos ayudan a que haya un resultado final, pero no son los responsables. Y eso es muy importante porque hay gente que está pensando que el Papa va a resolverlo todo y que si no lo resuelve entonces fracasa el Papa. No se trata de eso. Los responsables de que este diálogo que es tan importante para Venezuela arroje resultados positivos son tanto el gobierno como los líderes de la Mesa de Unidad Democrática. Y esto es muy importante que se sepa porque estaríamos echándole una responsabilidad a los delegados del Papa y al mismo Papa que no tienen, ¿no? Que cada palo aguante su vela, que dicen en el lenguaje de navegación, ¿no? Los barcos, ¿no? Que cada palo aguante su vela. De manera que los responsables son el gobierno y la oposición. Usted de la Iglesia, ¿cómo siente el ambiente para ese diálogo? El ambiente en general está muy cargado porque hay una serie de circunstancias que no se han resuelto, que se agravan. Ahora me acabo de enterar el valor del dólar. Eso es una cosa, el dólar que llaman paralelo, es una cosa terrible. La situación de las colas, eso sigue cada vez peor. Me decía un obispo ayer que en algunas partes del interior ya no hay colas sino tumultos, ¿no? Bueno, la situación política no se acaba de resolver porque hay planteada la petición de un referéndum revocatorio que es un instrumento político de resolución de conflictos y lo han bloqueado y eso es un gravísimo error. Eso lo advertíamos nosotros, el episcopado y yo personalmente también en varias ocasiones. El bloquear el referéndum es un gravísimo error, porque se trata de bloquear una salida, una solución a un problema político que existe y que no se puede ocultar. El gobierno perdió las elecciones el 6 de diciembre del año pasado. El pueblo venezolano cambió su preferencia y le dio la preferencia a la oposición. El gobierno tiene poco respaldo popular, si bien tiene por supuesto todo el poder, pero como respaldo popular tiene poco. Entonces hay un problema político y ese problema político se manifiesta en los conflictos que hay entre el gobierno ejecutivo y la Asamblea y el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera. Bueno, eso hay que resolverlo porque eso está pesando sobre los otros problemas. La economía está muy mal. Una muestra de eso es la altísima inflación. El hecho de que un negrito cueste 250 bolívares, cosas por el estilo. Bueno, eso no puede ser, ¿no? Que un kilo de café que esté costando 9.000 bolívares en un país cafetalero, como somos nosotros, ¿no? En fin, hay que solucionar los problemas y el referéndum es el instrumento que está a la mano para que eso se pueda resolver. Que el pueblo venezolano hable y se exprese. Y no es posible bloquear la voluntad del pueblo venezolano. Ahora, usted que tiene la facilidad de hablar con la gente, de hablar con todos los sectores, ¿usted ve que hay voluntad en el sentido de unidad, tanto en el gobierno como en la oposición? Porque de todas partes hay radicales, ¿no? Sí. Que están jugando a nada. Así es. ¿Usted qué siente en ese aspecto? Bueno, lamentablemente, pues, los radicales imponen a veces una situación de dificultad para resolver los problemas, ¿no? Imponen dificultades para resolver los problemas. Yo creo que sería mejor que los moderados de ambas partes tuvieran más fuerza y pudieran llevar adelante pues las conversaciones y estudiar los problemas que están planteados, que afortunadamente en la reunión del 30 de octubre, que terminó el 31 a las 2 de la mañana,
ya se llegaron pues a algunos acuerdos, ¿no? Se establecieron 4 mesas de trabajo, una sobre derechos humanos, otra sobre el Estado de Derecho, otra sobre la ruta electoral y otra sobre la cuestión económica y social, ¿no? Bueno, y se perfilaron y se precisaron una serie de puntos. Entonces, eso hay que atenderlo y en eso hay que trabajar, hay que tratar de resolver esos problemas. ¿Y usted siente que a partir de este momento en el país mejoró el discurso de liderazgo político? Vamos a un receso, le dejo la pregunta para que lo piense. Estás viendo Diálogo con... Bueno, le preguntaba que si usted siente que como tiene contacto con mucha gente, Sí. usted siente que hay esa voluntad de todos los sectores, pero sobre todo, ¿qué piensa esa gente del discurso político, del liderazgo nacional? Bueno, evidentemente hay un clamor popular por un cambio tanto político como económico. Y eso es lo que el gobierno tiene que entender. Hay ese clamor popular y el bloquear la expresión de ese clamor popular, que es el referéndum revocatorio, es un gravísimo error. Y yo creo que la gente desea pues, que haya ese cambio y que se adopten las medidas necesarias para solucionar los problemas que estamos teniendo ahorita, ¿no? Y en ese sentido se echa de menos pues que si bien es cierto que se comenzó este diálogo entre el gobierno y la oposición, las señales de querer resolver problemas y de tener una actitud, digamos, consona con el diálogo, las señales que debería dar en concreto el gobierno, que es el que tiene la sartén por el mango. Los que tienen el poder ahorita, ¿quiénes son? El gobierno. Y al gobierno le toca la mayor responsabilidad en la resolución de los problemas. Ok, pero no hay esas señales, ¿no? El presidente estuvo el 30 de octubre en el inicio del diálogo, se retira con muestras de cercanía hacia la personal, hacia las personas de la oposición que allí estaban, pero a los 3 días entonces dice que no entrarán nunca a Miraflores, ni con votos ni con balas. Entonces, ¿cuál es la actitud de diálogo? Pero por otra parte, se han pedido una serie de señales, ¿no? Una de las cosas que está planteado, inclusive en una de las mesas de trabajo, en la mesa de los derechos humanos, es la libertad de los presos políticos. Ahí hay muchachos presos en el SEBIN que desde el año 2014, algunos por tuitear, hay personas que están presas por haber llevado comida a los que estaban en las guarimbas, ese tipo de cosas. Bueno, el gobierno soltó a 5 personas que ya tenían, aparentemente, en algunas de ellas, ya tenían boleta de excarcelación, pero la gran mayoría de los presos políticos siguen en las cárceles y con trato inhumano, un trato de incomunicación. Por ejemplo, dicen que a Ceballos lo tienen incomunicado desde hace no sé cuántas semanas. No hay derecho a eso. ¿Estamos en un país democrático o estamos en una tiranía cruel de la Edad Media? Bueno, yo creo que eso no puede ser. Entonces, la gente echa de menos una verdadera voluntad de ir a solucionar los problemas del país. Aquí veo, por ejemplo, Monseñor Rosa Sabino, agresiones a la Asamblea son contradictorias al diálogo. Y por supuesto, eso fue la semana, hace 15 días, ¿no? Que usted dice que son contradictorias al diálogo, claro. Por supuesto, eso fue el domingo 23 de octubre. El domingo 23 de octubre. Ahora, ¿qué otra cosa le preocupa a usted de tu país en este momento? Me preocupa... Además de lo político. Además de lo político. Bueno, por supuesto lo económico. Claro. Volvemos a insistir en eso, en el desabastecimiento. No se puede negar, no se puede ocultar el sol, tapar el sol con un dedo. Hay gente que está
literalmente pasando hambre, ¿no? Y que viven en una angustia y que están gastando todo lo que tienen y no les alcanza para comer. Ese es un problema. Y después el problema de la atención a la salud, ¿no? Que está realmente muy mal, ¿no? Hay, por supuesto, un gravísimo, además de lo político y lo económico, hay un problema moral, en el sentido de que hay una gran corrupción, tanto administrativa como en general, ¿no? Porque la gente se siente, diríamos, como inclinada a buscar los recursos de cualquier manera. Entonces, hay un problema allí de deterioro moral en el pueblo venezolano. Y por otra parte, hay gente que vive de una manera totalmente ajena a los principios morales y que, ¿cómo se llama?, van por el camino de un libertinaje. Por ejemplo, me han hablado de una fiesta que hubo. Sí, qué horror, ¿no? Una fiesta que costó un dineral y con unos tipos ahí. Sí, una cosa espantosa, Sí. una fiesta de una muchacha de 15 años. Hay una serie de problemas. Está bien informado usted. Bueno, alguien me informó, sí. Ese tipo de cosas son negativas y se dan algunas de ellas pues en gente de muchísima capacidad económica, de muchísimo dinero. La ostentación. La ostentación, el despilfarro, etcétera, y el buscar hacer cosas fuera de lo común, muchas de ellas pues reñidas con la moral. Yo creo que ese es un problema también que se está presentando actualmente en Venezuela. Una sociedad enferma, ¿no? Una sociedad, sí, yo creo que sí. Nosotros tenemos gravísimos problemas de orden moral y eso refleja pues una debilidad y en ese sentido pues nosotros estamos llamando a la gente a que se acerque a Dios nuestro Señor. Y lo importante es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque esa es la que nos puede llevar a nosotros por el camino del bien, que es el camino de la felicidad, el camino del relajo, el camino del striptease, el camino del derroche y del dinero fácil. Ese no es el camino de la felicidad, ese es el camino de la perdición. Porque para tener ese dinero fácil, pues entonces la gente hace lo que sea. Y eso realmente lleva a la injusticia, a la opresión y al crimen. Y ahí vale también el camino de la confrontación, la falta de solidaridad en el ser humano, ¿no? Sí, por supuesto. Como los insultos, la diatriba. Exactamente, ¿no? Que el país se siente, los jóvenes se sienten, bueno, este es el ejemplo que me están dando a mí. Así es. ¿Qué me dejan? El Monseñor Cheli, que es el actual delegado del Papa en este diálogo que se está llevando a cabo entre gobierno y oposición, él habla de que debe haber, pues, de parte de ambos interlocutores, un lenguaje desarmado, un lenguaje sin violencia, un lenguaje sin insulto, sin ofensa, un lenguaje civilizado, respetuoso, con el cual se pueden decir todas las cosas, ¿verdad? Pero no estando ofendiendo al contrincante, ¿no? ¿Qué información tiene usted sobre inseguridad en las iglesias, en las parroquias? Yo tengo entendido que eso se ha agravado, Está ¿no? muy mal. Nosotros estamos sufriendo igual que el resto del pueblo venezolano. Sufrimos los embates de la delincuencia. Y los mismos sacerdotes, para vivir, es un milagro que vivan. Ese es otro problema, pero digamos lo de la delincuencia. Las iglesias están azotadas, nuestros templos. Ahora hay que, lamentablemente, tener las iglesias cerradas casi todo el día porque la gente se roban las coronas. Se roban las coronas de las imágenes, se roban los equipos de sonido que son tan caros, se roban las colectas, agreden a los sacerdotes, en fin, hay un montón de cosas, ¿no? Pero por otra parte, otra cosa que tú decías, la situación económica de las parroquias es muy mala. Claro. Es muy mala porque las colectas de los fieles no alcanzan a cubrir los gastos que se han producido en los últimos, que han crecido en los últimos años, claro, por la inflación. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio, ¿no? Sí, bueno, estamos terminando el programa. Aquí dice Cardenal Urosa, ir a Miraflores es peligroso. Usted sigue sosteniendo que eso es peligroso. Porque se está diciendo fue peligroso el 11 de abril, fue peligroso, eso demostró ser peligroso el 11 de abril. Y yo quiero insistir en esto, ¿no? El territorio nacional debe estar abierto a todo el mundo, ¿no?
Y por supuesto los venezolanos tenemos derecho a ir a todas partes. Pero, ¿qué pasa? Que el gobierno ha puesto como un timbre de honor el que la oposición no debe llegar allá. Pero lo peor es que hay grupos armados que actuaron en otros momentos y que han actuado recientemente en varias partes del país que pueden causar graves estragos. Yo creo que la oposición puede hacer todas las manifestaciones que quiera, pero hay que evitar los peligros para los manifestantes. De manera que yo no estoy en contra de que haya manifestaciones. El país tiene derecho a manifestar y a protestar, ¿verdad? Porque el país está mal, la situación está muy mala, pero hay que evitar peligros para los manifestantes. ¿Qué contribución podemos hacer desde nuestras tribunas por la paz? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que primero desterrar la violencia de nuestros corazones. Y en segundo lugar, defender nuestros derechos con firmeza y defender los derechos de los demás. Gracias, cardenal. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte conversaré con Chuo Torrealba. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora tengo el honor y la satisfacción de conversar con un personaje muy conocido en este país, de hace mucho tiempo. Se llama Jesús Chuo Torrealba. Ni tan personaje, ni tan conocido, pero amigo suyo y servidor del país. Ejecutivo de la MUT y el secretario ejecutivo. Estamos grabando, como digo, el jueves. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué expectativa tienes tú hoy jueves para lo que va a ser mañana? A ver si de pronto la pegas. Sí, bueno, sabes que expectativas puede haber muchas, pero yo creo que hay información pertinente que darle al pueblo venezolano sobre con qué actitud va mañana la Mesa de la Unidad Democrática a esa instancia de diálogo regida por el Vaticano. Nosotros, ya lo anunciaron nuestros hermanos Enrique Capriles y Henry Ramos en ruedas de prensa, nosotros vamos a la mesa de diálogo básicamente, en primer lugar, a promover, a buscar, a exigir la solución electoral al drama venezolano. ¿Por qué? Bueno, porque la solución a este tema no la va a dar ni los caprichos de Maduro ni las exigencias de la mesa. La solución a este drama tiene que decirla el pueblo venezolano. Por eso vamos a exigir solución electoral. ¿Qué significa solución electoral? Puede significar solamente dos cosas. O que nos devuelvan el referendo revocatorio, no por capricho nuestro, sino porque está en el artículo 72 de la Constitución, o que haya un gran acuerdo político para un adelanto de elecciones presidenciales. Eso Ellos han es lo que dicho está que eso planteado. no está en la agenda. Y Jorge Rodríguez dijo que mejor el cardenal debiera mediar en favor de la unidad de la MUP. Ellos pueden decir misa. Ellos lo que sí tienen que tener muy claro es lo siguiente. Si están sentados ahí no es por capricho. Hace un año Maduro embarcó al Papa en Roma. Hace 4 meses Maduro no le permitió la entrada a Monseñor Gallagher a Venezuela. Hoy se calan al Vaticano. ¿Por qué? Porque no está en una situación de fuerza que les permita hacer otra cosa. Hace apenas 15 días, decía Maduro, en la oposición no hay nadie con quien hablar y no sirve para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora anda, bueno, sentado en el mismo escenario en que estamos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ya no tiene fuerza para conducirse como se estaba conduciendo hasta el pasado reciente. Ellos pueden decir misa. Ahora, si llegaron a ese escenario es porque están conscientes de que este gobierno ni garantiza la estabilidad económica, ni garantiza la gobernabilidad política, ni garantiza la convivencia social y que el país necesita una salida. Entonces, ese es el primer punto. El punto es la solución electoral. El segundo punto es el tema de los presos políticos. Y no es que me suelte 6, no es que me suelte 5, no es que me sueltes 4. No, chicos, es que resolvamos de acuerdo a la ley la situación de los presos políticos. ¿Por qué digo de acuerdo a la ley? Porque hay muchísimos que tienen boleta de excarcelación y no los han soltado. Hay muchos que tienen 2 años y pico allí y no han asistido a la audiencia preliminar. Es decir, si aplicas el código, tienen que salir para la calle todos.
y todos los demás, si es que acaso los van a procesar, tienen derecho a ser procesados en libertad, porque así lo establece la Constitución. Un caso que ha sido muy notorio, el de Coromoto. Bueno, sí, ha habido casos. Lo soltaron ya. Ya soltaron a Coromoto, ya soltaron a Trejo, ya soltaron a 5 personas, pero son 130 presos políticos, son decenas de exiliados, son más de 2.000 causas judiciales abiertas por razones de persecución política. Eso tiene que resolverse. Está también el tema de la crisis humanitaria. Carlos, no se trata de discurso político. Aquí hay gente que está muriendo de hambre literalmente. Aquí hay gente que está muriendo por falta de medicina. Aquí hay gente que está, bueno, sitiada por el AMPA. Y esa es crisis humanitaria y eso tiene que ser atendido. Y finalmente tenemos el tema institucional. Existe una cosa llamada Asamblea Nacional, que es la expresión del país electa mayoritariamente por los venezolanos. Hay que regularizar la situación de los poderes públicos en Venezuela y hay que respetar la Asamblea Nacional. Bueno, nosotros vamos a eso. Otro anuncio que le hacemos al país, independientemente de lo que pase mañana, se lo decimos con toda claridad. La tregua que nos solicitó el Vaticano y que nosotros concedimos ciertamente para crear un espacio en el cual la mesa de diálogo se pudiera instalar e iniciar su funcionamiento, esa tregua cierra mañana. Nosotros vamos a reactivar nuestra agenda de lucha que tiene 3 escenarios muy claros. Uno es la calle pacífica, cómo no, pero contundente. Otro escenario son las instituciones ya liberadas por el voto del pueblo como la Asamblea Nacional. Es decir, vamos a continuar todas las investigaciones que hemos anunciado. Y el tercero es la mesa de diálogo. Creo que Bernal dice que primero la Asamblea Nacional tiene que ponerse de derecho con el Tribunal Supremo de Justicia, porque al fin y al cabo es un Tribunal Supremo de Justicia institucionalmente reconocido por la propia Asamblea cuando nombra a los magistrados. Yo respeto mucho al señor Bernal, ¿sabes? Yo creo que el señor Bernal es uno de los pocos dirigentes del oficialismo que tiene su cuenta de ahorros política con capitales propios. Es decir, él tiene gente que es de él de verdad. Repito, yo respeto mucho al señor Bernal, pero el señor Bernal tiene que recordar que quien se tiene que poner a derecho con el país es el gobierno. Nosotros íbamos derechito a un proceso de recolecta de huellas. ¿Por qué? Bueno, porque era necesario cumplir ese que es el único requisito que establece el artículo 72 de la Constitución para convocar el referendo revocatorio. Y ustedes secuestraron ese proceso, lo secuestraron judicialmente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que estamos sentados en la mesa de diálogo. ¿Por qué? Bueno, le pongo el ejemplo sencillito. En el barrio, cuando los malandros secuestran una camionetica de pasajeros con la gente adentro, el barrio tiene que hacer una colecta, ¿no?, para negociar con los malandros para que te devuelvan la camionetica y para que devuelvan a la gente. Esto que estoy diciendo lo entienden perfectamente los 16 millones de habitantes de los barrios de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque tú no negocias con quien quieres, tú negocias con quien tienes que negociar con los malandros. Bueno, igualito nos pasa a nosotros, al país nos secuestraron el referendo revocatorio, entonces tenemos que en esa mesa de diálogo hablar, dialogar para recuperar la salida electoral. En eso estamos, así que quien se tiene que poner a derecho ciertamente es el gobierno, con el país, no con el tribunal. Aquí veo que el procurador solicita amparo por el juicio de la AN contra Maduro, porque sostienen ellos que la Asamblea constitucionalmente no está facultada para destituir a un presidente o para enjuiciar a un presidente. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que el gobierno está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Me lo vas a decir en la próxima parte. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con... Bueno, lo que te decía, la demanda del procurador, y la calificación de ellos que dicen que no, la Asamblea no está facultada para enjuiciar y menos destituir a un presidente. A mí no me sorprende porque yo creo que el gobierno está haciendo lo que desde su perspectiva tiene que hacer. Es decir, el gobierno está en la mesa, instalado en la mesa, no por su gusto, pero está instalado en la mesa y está afuera peleando, discutiendo, insultando, golpeándonos como intenta golpearnos. Ellos están en su juego. La pregunta es, ¿estamos nosotros en el nuestro? Porque hay personas en la oposición, con mucho respeto, que tienen una idea falsa de que o se dialoga o se lucha, ¿no?
o se activa la calle o se está en la mesa de diálogo. Y no, vale, hay que hacer una cosa y la otra, hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Nosotros tenemos que estar en la mesa, luchando en la mesa, exigiendo en la mesa, y tenemos que estar en la calle peleando y tenemos que estar dándole la respuesta al gobierno que tiene que hacer. Entonces, de eso se trata. Si consigues chicle, ¿no? Si se consigue, exacto. Y se consigue real para comprarlo, eso es otra cosa. Entonces, esa es la respuesta. A mí no me sorprende el tema del gobierno. Lo que sí digo es que nosotros tenemos que hacer también eso. Tenemos que estar en la mesa asertivamente, pero también en la calle. Hay un escenario para mañana cuando ustedes vayan a negociar. ¿Acuerdo o no acuerdo? ¿Qué pasa si eso que estás diciendo tú que van a plantear no se resuelve? Bueno, fíjate tú. ¿Qué pasaría si nosotros llegamos a la segunda sesión plenaria de la mesa y no se han producido ningunos gestos concretos del gobierno y no se producen acuerdos claros de cara al futuro? Bueno, lo que se habrá aprobado son dos cosas. Por un lado, que la oposición venezolana tiene la entidad, tiene la responsabilidad de llegar a acuerdos y cumplirlos, y que está en ese escenario para trabajar de manera sólida por una solución electoral, es decir, por una solución democrática. Eso se habrá probado. Y ante el mundo quedará también claro que el gobierno tiene unos niveles de irresponsabilidad inmensos y que por eso mismo no está calificado ni para estar en una mesa ni para estar al frente de un país. Eso también se probará. Y bueno, seguirá la agenda de lucha, porque, repito, la tregua se acabó. Aquí lo que viene es lucha y hay que tener la responsabilidad de decirle al país, como le estamos diciendo, que aquí no hay soluciones mágicas, que aquí lo que viene es una lucha dura que incluso pudiera no ser breve. Porque aquí va a haber cambios, no porque nosotros lo pidamos o porque el gobierno lo permita, sino por la realidad económica y social del país. Tienen éxito mañana y las cosas siguen, el diálogo sigue. No tienen éxito y se replantea otra vez la famosa marcha Miraflores, a la cual hasta la iglesia... Mira, se plantea la calle activada, porque sin calle activada aquí no va a haber cambios. Yo creo que eso va mucho más allá del cuentico de la marcha suicida, etcétera, etcétera. Yo creo que es lamentable, que es muy grave que este gobierno haya establecido como normal o pretenda que es normal una suerte de apartheid. Es decir, la mayoría del país no tiene derecho a ir a ciertos sitios. Eso es muy grave. Pero también es grave que algunos sectores de la oposición estén arrastrando todavía la idea de que una marcha Miraflores cambia gobierno. Nosotros vamos a salir de este gobierno si damos esta pelea como tenemos que darla. No es un tema de la oposición, no es un tema de la MUD, es un tema del país. Cuando el país se enfrente y derrote la dictadura, es que vamos a lograr la victoria que tenemos. Lo dijo Lech Walesa. Lech Walesa dijo, en Polonia logramos derrotar a Jaruzelski cuando no fue el Sindicato Solidaridad, no fueron los partidos, cuando fue la nación polaca la que enfrentó la dictadura, en ese momento cayó. Eso tenemos que construirlo. Estaba leyendo un artículo muy interesante de Fernando Mírez, tipo que escribe muy bien, y él analizaba que la iniciativa del diálogo sirvió al gobierno para dos cosas. Con la mediación del Papa consiguió prestigio internacional, ¿no? Y está ganando tiempo, y que la MUD sin quererlo le sirvió a la plataforma de eso. Yo respeto mucho, por supuesto, las opiniones del profesor Mírez. Yo lo que sí quiero destacar y resaltar es que estamos en un momento distinto de la crisis política venezolana. Hay dos estrategias, una del gobierno y otra de la oposición, que ya no tienen sentido a estas alturas. La estrategia del gobierno de ganar tiempo no tiene sentido porque el tiempo se acabó. Este país dijo, ya basta. El 6 de diciembre este país dijo, el tiempo se les acabó. Esa es la verdad. Hay una estrategia de la oposición que consistía en acumular fuerza. Bueno, esa estrategia tampoco tiene sentido ya. Ya somos más del 80% del país. ¿Qué otra fuerza vamos a acumular? Vamos a llegar al 110%. No, se trata en este momento de ejercer la fuerza acumulada, de ejercerla de manera pacífica y democrática, pero ejercerla. Para eso vamos. Ya se reunificaron, porque en el caso de la marcha, Voluntad Popular era uno de los que estaban en desacuerdo con que suspendieran la marcha, ¿no? Y de hecho no asistió a esas reuniones. Por otro lado me dicen que el que estaba protestando cuando no lo invitaron fue Henry Falcón. Y después el otro que se presentó allá y dijo, la gente de Rosales, si ustedes no van al diálogo, yo voy. Eso pasó. Fíjate, la oposición puede tener diferencias sobre un evento, sobre una actividad, sobre una marcha, sobre sobre alguna cosa puntual, pero lo importante es que desde el punto de vista de la estrategia estamos claros y estamos todos coincidiendo en nuestra estrategia, que es constitucional, democrática, pacífica y electoral. Y estamos también todos de acuerdo en que hay que variar la táctica porque la situación cambió. Entonces, nuestra táctica ahora, antes nuestra táctica era
lograr y ganar en el horizonte electoral. En este momento, como nos quitaron el horizonte electoral, tenemos que luchar al lado del pueblo, junto con el pueblo, para recuperar nuestro derecho al voto y para cambiar esto con urgencia. Mira, hay una cosa que es clara, Carlos. En mi programa de radio, una señora llamó llorando porque su hijito, cuyo uniforme eran los pantaloncitos talla 10, el de este año se lo tuvo que comprar talla 8. ¿Por qué? Porque el niñito va palo abajo en medio de esta situación. Que eso nos afecte a los adultos ya es una desgracia, pero que un niño en plena etapa de crecimiento esté en esa situación, bueno, así está el país, ¿vale? Palo abajo. Y esto implica por parte de todos entender y asumir que estamos en un momento distinto de la crisis, en un momento terminal del régimen, y nosotros tenemos que asumir esto con mucha serenidad, pero también con mucha fortaleza. Está palo abajo, ¿cómo lo vamos a poner palo arriba, como diríamos? Bueno, mira, fíjate tú, yo creo que es evidente que es necesario acá que haya un gobierno, en primer lugar, que le merezca confianza a todos los venezolanos para poder galvanizar todas las energías, toda la imaginación, todos los recursos de Venezuela para enfrentar la crisis y transformarla en oportunidad. Y también tenemos que tener un gobierno que inspire respeto ante el mundo, para que se reabran nuestras líneas de crédito, para que se abran nuevamente los mercados internacionales. Hoy al gobierno de Maduro no le presta medio dólar, ni siquiera el gobierno chino, que estuvo durante varios años alimentando esta molicie. Entonces, necesitamos un nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno no puede ser producto de un golpe de Estado, ni producto de una marcha. No, este gobierno, ese nuevo gobierno tiene que ser producto de una consulta al pueblo. Por eso estamos peleando. Es la vida de Zapatero y de Samper, que veo aquí que tú dices, usted no es quien para decir qué expectativa del diálogo es verdadera. Esa fue nuestra respuesta a la carta que envió el señor Samper. El señor Samper tuvo un párrafo infeliz allí diciendo que se estaban creando expectativas falsas en relación al proceso de diálogo. Le recordamos que aquí hay expectativas distintas. Okay. La expectativa del gobierno es ganar tiempo, la expectativa del pueblo democrático es lograr un nuevo gobierno. Él no es quien, ningún acompañante es quien para decir cuál es la alternativa verdadera o cuál es la falsa. El papel de ellos es ayudar a que haya una solución electoral para que sea el pueblo el que diga cuál es la expectativa que debe materializarse. Bueno, ¿cómo crees tú que viene el Niño Jesús con el milagro del diálogo? Yo creo que diciembre va a ser un mes muy duro, porque los venezolanos se enfrentan a gastos propios de la temporada, desde el Niño Jesús, como tú dices, hasta las hallacas, en un escenario de contracción económica. Diciembre va a ser un mes muy duro y en general los tiempos que vienen. Este país no se va a seguir calando que Maduro nos sabotee no solamente las Navidades, sino la vida. Aquí de verdad tenemos que avanzar para lograr una solución de fondo a esto. Y la solución de fondo, repito, es un nuevo gobierno. ¿Tú eres hallaquero? ¿Comes mucha hallaca? Yo soy venezolano. ¿Comes hallaca? Por supuesto, Bueno. y bailo gaita también. Hallaca de chivo, son buenas. Las hallacas de chivo son buenas, allá por los lados de Carora, No, ¿cómo y aquí, no? y aquí también en Coro, Bueno, en aquí, Caracas. bueno, eso es un Gracias, privilegio que no tengo Arturo yo. Torrealba, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.